Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Sean todos bienvenidos a nuestra transmisión en vivo para la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sión en Tisma, Nicaragua. Es un gusto podernos reunir a través de este medio y en esta noche queremos abordar el tema acerca de los falsos testigos de Jehová. Este tema, hermano, tiene como prioridad nosotros conocer a esta secta falsa y también poder nosotros tener argumentos y tener bases bíblicas e históricas para comprobar la falsedad de ellos y para comprobar la veracidad de la Biblia y la palabra del Señor en contra de las doctrinas malas que ellos enseñan. En esta ocasión, hermano, vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo del 16 al 18, para comenzar la primera parte del estudio acerca de los testigos de Jehová. Repito, Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Respondió Simón Pedro, dijo: ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acompáñeme en oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios amado, Dios bendito de la gloria, para poder exponer tu palabra de una manera, Señor, que realmente nos apeguemos a la verdad inspirada por ella. Oramos para que tu Espíritu Santo sea instruyéndonos, Señor, y llevándonos y guiándonos hacia toda verdad. Úsame como un instrumento en tus manos, quita a José Martínez y que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestras vidas. Señor, cuántas personas han sido engañadas por esta secta falsa de los testigos de Jehová, y solamente conociendo tu palabra, Señor, es que podemos nosotros contrarrestar toda mala doctrina satánica, Señor amado, que lo único que acarrea es condenación para los oyentes. Ahora te pido, Señor, que en mí pongas palabras comprensivas, pongas palabras, Señor, entendibles, y que puedas captar a través de tu Espíritu Santo la atención de cada persona que nos mira a través, Señor, de este medio. La honra y la gloria sea para ti. Todo esto te lo pido bajo el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Los falsos testigos de Jehová. Primero, hermano, para comenzar a hablar acerca de los falsos testigos de Jehová, déjeme decirle, hermanos, que ellos comienzan aproximadamente en el año 1884, en el año de 1884. Y quiero comenzar de esta manera, hermano, porque nosotros leíamos el libro de Mateo, capítulo 16, versículo del 16 al 18. Jesús le pregunta a sus discípulos, en el versículo 13, ¿verdad? Y le preguntan: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién han escuchado ustedes la gente que dicen que soy yo? Algunos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. La pregunta aquí es, hermano, ¿por qué confundirían a Jesús con Juan el Bautista, con Elías o con Jeremías? ¿Por qué? ¿Acaso se parecían? ¿Acaso tenían rasgos faciales similares? ¿El mismo tono de piel? ¿Acaso eran parecidos físicamente? Pues, hermano, los creyentes o las personas que no conocían a Jesús pensaban de que era el mismo Juan el Bautista, como pensó Herodes, que había reencarnado y que en él estaba el espíritu de Juan el Bautista. Cuando muchas personas creían que era Juan el Bautista, lo confundían con Elías o con Jeremías o con otro de los profetas, no era por su parecido físico, sino era por su poder, por su enseñanza y por su doctrina. Luego, en el versículo 15, la palabra de Dios les dice otra pregunta, les dirige otra pregunta el maestro a sus discípulos y les dice: ¿y vosotros quiénes dicen que soy yo? Ok, ya conocí
lo que la gente opina acerca de mí. Pero ustedes que están conmigo y caminan conmigo y han sido enseñados conmigo y han visto todas las señales que yo he hecho, ¿qué opinión tienen respecto a mi persona? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo quiere decir el Mesías, el Salvador ungido. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Al confesar Pedro que Jesús era Hijo del Dios viviente, lo puede usted buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 17 al 19, era algo que los judíos no aceptaban, hermano, porque al confesar y al decir que Jesucristo era Hijo de Dios, estaba diciendo que tenía la misma naturaleza de Dios o se igualaba a Dios, y vaya que sí lo es. Jesús era Dios encarnado. Luego en el versículo 16 nos dice: respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, dichoso, bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro, hermano, es la palabra griega Petros, que quiere decir una piedra pequeña. Y dice: y sobre esta roca, la palabra roca es la palabra Petra, que habla de una piedra angular y una piedra grande. Y dice: y sobre esta roca, ¿cuál roca? Sobre Pedro, no, sobre la verdad que Pedro había dicho que Cristo, que Jesús era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad se edificaría la verdadera iglesia del Señor. Quiero explicarlo de una mejor manera. La verdadera iglesia de Cristo enseña que la roca, que la piedra angular, el fundamento es Cristo Jesús, y sobre esa roca se edifica la iglesia verdadera. Y dice: y sobre esta verdad, o sobre esta roca, esa verdad que acabas de decir, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escúcheme bien, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que desde la que la iglesia comience, sea que usted piensa que la iglesia comienza con Jesús o que la iglesia comienza en el libro de Hechos capítulo 2, no importa, ¿verdad? Eso es un tema para otra discusión, pero la palabra de Dios dice, mi hermano, que desde que la iglesia iniciara, jamás el infierno prevalecería contra ella, dice la palabra de Dios. Por estos versículos, hermano, podemos sacar una doctrina que se llama la perpetuidad de la iglesia. Por estos versículos, hermanos, sacamos esa doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, que quiere decir la perpetuidad de la iglesia. ¿Qué es la perpetuidad de la iglesia? La perpetuidad de la iglesia, hermano, nos enseña que en cada era, que en cada tiempo y que en cada siglo siempre ha habido un grupo de creyentes salvos con la doctrina verdadera de Cristo. En otras palabras, en cada época no ha cesado, en cada año siempre han existido, en cada siglo de la historia, ¿verdad?, la verdadera iglesia de Cristo. Porque la iglesia verdadera de Cristo no nace en 1517, en el tiempo de la Reforma. Antes de la Reforma y antes del 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en el portal de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania, ahí no comienza la iglesia. Y quiero decirle algo: si usted es pentecostal, si usted es de la Asamblea de Dios, si usted es apostólico de la fe en Cristo Jesús, si usted es de esas denominaciones evangélicas, déjeme decirle que usted sí es un protestante, porque usted ha salido de la rama de Martín Lutero. Pero los bautistas siempre han existido. Escritos antiguos, hermanos, de los presbiterianos dicen que antes de la fundación de ellos ya existían grupos llamados anabautistas o rebautizadores.
¿Qué enseñaban los anabautistas? Enseñaban la separación de la iglesia y Estado. Enseñaba el bautismo no de infante, sino de creyente. Enseñaban el sacerdocio del creyente. Enseñaban la seguridad absoluta de la salvación. Enseñaban a Cristo como la cabeza de la iglesia. Enseñaban los dos oficios, pastor y diácono. Enseñaban dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Enseñaban la separación del mundo y la iglesia y la santidad. La iglesia no comienza en 1517 con Martín Lutero. La iglesia siempre ha tenido, desde que Cristo levantó la iglesia, siempre ha habido un grupo de personas, de creyentes salvos con verdadera doctrina, sea que se hayan llamado montanistas, sea que se hayan llamado paulinistas, sea que se hayan llamado puritanos, sea que se hayan llamado anabautistas o bautistas, no importa, siempre ha existido un grupo así, con estos distintivos. Y esa es la verdadera iglesia del Señor, los que han levantado la doctrina de Cristo y los que se han apoyado sobre la verdad que Cristo es nuestra única, es la cabeza del ángulo, y que Cristo es el único fundamento, y que la Biblia, y solamente la Biblia, es la única regla de fe y práctica. Y quiero asustar a un poco más a aquellas personas que han salido de iglesias pentecostales y dicen que son protestantes y han salido con Martín Lutero. Déjenme decirle que Martín Lutero nunca dejó el catolicismo. Martín Lutero nunca dejó el catolicismo. En tiempos antiguos, hermanos, ya para morir, la historia nos revela, y ciertos escritores serios nos afirman que él pidió ser confesado antes de morir. Él nunca dejó sus raíces católicas. Martín Lutero nunca dejó de ser católico. Pero cuando hablamos de Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18, y la palabra de Dios nos habla que las puertas del Hades no prevalecerán contra la verdadera iglesia del Señor, nos habla de una verdad que se llama la perpetuidad de la iglesia. Significa siempre, ha existido, en todas las épocas, en todos los siglos del tiempo, ha existido un grupo con personas con la doctrina correcta de la palabra bendita de Dios. Y esos somos nosotros los que... ¿Y cómo sabemos que somos nosotros? Bueno, porque lo que esos grupos creían en aquel tiempo es lo mismo que nosotros seguimos creyendo en este tiempo. Por eso a los bautistas nos llaman retrógradas, nos llaman, ¿verdad?, antiguos, o que no nos modernizamos, porque no necesitamos modernizar la palabra de Dios. Pero ese es un asunto aparte cuando podemos enseñar acerca de la doctrina, ¿verdad?, o de la historia de los bautistas. La historia de los bautistas es la única historia de denominación cristiana, y por denominación cristiana queremos decir aquellos que representan la fe cristiana nuevotestamentaria, que puede ser trazada desde Juan el Bautista, Cristo, los apóstoles, la iglesia primitiva y estos tiempos actuales. ¿Ok? Entonces es necesario entender, hermano, el asunto de la perpetuidad de la iglesia por lo siguiente. El fundador de los Testigos de Jehová es Carlos T. Russell. Y luego, cuando él muere, toma las riendas el juez Rutherford en 1884 para la interpretación de la Biblia. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano, con esto? Quiero decir que si los Testigos de Jehová nacen en 1884 con Carlos T. Russell, ¿qué pasó con los que vivieron 1884 años antes de ellos? Entonces todos ellos estaban perdidos, estaban equivocados, y eso no puede ser verdad, porque contradice la doctrina de la perpetuidad de la iglesia. Tal vez me doy a entender mejor de esa manera. La teología de ellos es una teología unitaria. Ellos creen que Jesucristo es un ser espiritual, o el arcángel Miguel. Ahora quiero decirle esto, hermano, por si acaso un testigo de Jehová me llega a ver y dice, no, eso no es verdad, eso es falso. Nosotros creemos que es Dios, o es un Dios. Lo que pasa es que los testigos de Jehová, hermano, a tiempo, vez a vez, hermano, van cambiando ciertos aspectos de su doctrina. Por eso dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 7, que estos siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad.
¿Cuál es la atracción espiritual, hermano? Ellos dicen somos miembros exclusivos del reino de Dios. Son ganados mayormente por la literatura, el trabajo personal, las instrucciones en cosas particulares. Usan bastante la lógica humana en contraste a la fe que el verdadero Hijo de Dios debe de tener. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 23. Mientras ellos predican otra cosa, mire lo que Pablo predicaba. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 23. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 23. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero mire el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La verdadera iglesia de Cristo continúa predicando el mismo mensaje de que se nos da en Mateo capítulo 16. Cristo es nuestro fundamento, Cristo es cabeza de la iglesia, Cristo es Hijo de Dios. Y al decir Hijo de Dios estamos diciendo igual a Dios, como lo dice Juan capítulo 5, como nos dice que todo juicio se lo ha entregado el Padre al Hijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. La palabra de Dios es clara, mi hermano. Quiero dar un poquito de historia acerca de los comienzos de esta malvada y diabólica secta. Porque los mismos masones, al igual que los católicos son masones, y lo hemos comprobado estos últimos días cuando hemos visto la simbología masónica en los trajes que usan los sacerdotes, el ojo de Horus o el ojo que todo lo ve con un triángulo. Al igual, hermano, esa simbología, ese signo que también encontramos en el billete de $1, está también en la tumba de Carlos T. Russell, del fundador de los Testigos de Jehová, porque los mismos masones saben que Carlos T. Russell, fundador de los Testigos de Jehová, era masón. Y el día que anduve ganando almas en Villa San Jacinto, una colonia de Managua, me dijo un masón, creía que yo era testigo de Jehová porque andaba ganando almas. Y me dijo: no, ¿de qué me vas a hablar si de todos modos del que vos andás enseñando, el que comenzó su secta, es masón? Y yo le dije: ¿quién? ¿Los bautistas? Ah, ¿es que no es testigo de Jehová usted? No, por supuesto que no. Y le digo: atiéndame. Y luego no salió, ¿verdad? Él no quiso platicar conmigo, pero esa es otra historia. ¿Cómo comienzan? ¿Cuál fue el comienzo de los Testigos de Jehová? Para que usted conozca un poquito de historia, mi estimado hermano. Carlos T. Russell, perturbado por la instrucción doctrinal recibida del castigo eterno, se convirtió a la doctrina de los adventistas. Por eso es que la doctrina de los adventistas, hermano, es similar a la doctrina de los Testigos de Jehová, porque Carlos T. Russell salió de los adventistas. Los adventistas enseñan acerca del sueño del alma o acerca de la aniquilación del alma, o ellos no creen, hermano, en el castigo eterno del infierno. Y sabemos que Jesús habló más del infierno que del cielo. Entonces a Carlos T. Russell no le gustó, entonces dijo: bueno, voy a salirme de esa enseñanza que no me gusta y voy a volverme a los adventistas. Se unió a ellos. Pero tiempo después, hermanos, surgieron problemas de interpretación bíblica, en especial en el propósito y modo de la segunda venida de Cristo. Un año más tarde, en 1878, se separaron a causa de sus divergencias. Y el joven Carlos T. Russell, de apenas 18 años, hermano, qué triste que un muchachito de 18 años, hermano, ha dado lugar, ¿verdad?, a una institución tan malvada y diabólica. Y dice, de edad, organizó una clase en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos.
Con el paso de los años se aumentó el número de los estudiantes de la Biblia. Es que la palabra se tiene que cumplir. Dice que en los postreros días habrá comezón de oír. La gente quería escuchar lo que este hombre decía, ¿verdad? Y hace sus adeptos y hace sus grupos, hermanos. Y comenzó a enseñar que Cristo no había resucitado corporalmente. Ojo con esto. La primera enseñanza herética de Carlos T. Russell, que introduce a los testigos de Jehová, es que, escúchese bien, Jesús no había resucitado literalmente en cuerpo, en carne y huesos. Como espíritu, dicen ellos que resucitó. Por lo tanto, él enseñaba que el regreso de Cristo sería un regreso espiritual. Preguntémonos nosotros, hermanos, como estudiantes de la Biblia, ¿qué dice Dios de esto? Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 24. Como le digo, hermano, puede ser que ahora usted hable con un testigo de Jehová y le diga otra cosa, porque ellos tienen la característica de ir cambiando, ir moldeando, ir transformando y la doctrina, sus doctrinas. Lucas capítulo 24 del 36 al 39, mire lo que dice la palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Se lo voy a decir desde ya, hermano, para que usted no se haga la pregunta de que ¿por qué ellos creen otras cosas antes que la Biblia? Porque la característica principal de una secta es que en primer lugar ponen la doctrina, la enseñanza de su líder, que la palabra de Dios. Ejemplo, José Smith o la profecía de José Smith, la falsa profecía de José Smith, para ellos es más importante que la Biblia, para los mormones. Para los adventistas, la revelación y las profecías de la señora Elena de White son más importantes que la Biblia. Para los católicos, hermanos, lo que el Papa dice y las autoridades eclesiásticas de su iglesia tienen más valor que la palabra de Dios. Por eso es que ellos, hermanos, ciegamente creen y no dudan en tomar esa falsa doctrina, herética doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para ellos es más importante lo que dice su líder a lo que la palabra de Dios enseña. Y aquí cuando los cristianos bíblicos debemos de tener cuidado, hermano. Debemos nosotros enseñar lo que la Biblia realmente muestra y enseña. No lo que yo quiero creer, sino lo que la Biblia realmente enseña. Imagínense, ellos enseñando, dicen, no, fue espiritualmente, pero la Biblia me dice otra cosa, yo tengo que creer a la Biblia. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo del 12 al 15. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo del 12 al 15, mire lo que dice la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Está poniendo un caso hipotético, Pedro dice, si los muertos no resucitan, entonces es mentira que Cristo resucitó. Pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana, la palabra vana es sin fruto. ¿Qué quiere decir? Sin fruto entonces en nuestra predicación. Vana también en nuestra fe. Y dice, somos hallados falsos testigos. ¿Se fija? Si Cristo no hubiese resucitado, somos hallados falsos testigos. Ahora, ¿cómo son entonces, o cómo se les llama a aquellos que niegan que Cristo resucitó en carne y hueso? Falsos testigos. Por eso es que no tenemos duda en decir, no son testigos de Jehová. Son falsos testigos ¿de qué? De Dios. Que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hablando Pablo hipotéticamente. Entonces, mire
¿Qué enseñanza más peligrosa la de estos falsos testigos de Jehová? Decir que Cristo no resucitó corporalmente. Y luego la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, 36 al 39. Primera los Corintios capítulo 15, versículo 12 al 15. Nos enseña la palabra de Dios que Cristo sí resucitó. Y los que enseñan otra cosa dice que son hallados falsos testigos de Dios. Entonces, si según dicen ellos, hermano, Cristo no resucitó, dieron paso, hermano, a otra locura, porque no le podemos llamar otra locura. Ellos enseñaron, hermano, que Cristo regresó al mundo en 1874 para establecer su reino espiritual. Dice que Cristo regresó en 1874 para establecer su reino espiritual. Vamos a hablar un poco ahora de su fundador. Vamos a hablar de su fundador. Toda denominación, hermano, que se hace llamar cristiana, tiene que tener como punto de partida a Cristo, su doctrina y sus enseñanzas. Nadie puede decir que es cristiano si su fundador no es Cristo, si su punto de partida no es Cristo y si su meta a seguir no es Cristo, no puede llamarse cristiano. Es por eso, hermano, que en vez de llamarles testigos de Jehová, les llamaremos ruselianos. Y una vez llegó un testigo de Jehová y le dijo, ¿usted es ruseliano? No, soy testigo de Jehová. Y yo le pregunté, ¿usted sabe cuáles son los 3 requisitos para ser un testigo? Me dijo, no, haber visto, haber tocado o haber escuchado. ¿Alguna vez ha visto, ha tocado o ha escuchado personalmente a Dios, a Jehová? Me dijo, no, entonces usted es un falso testigo. Por eso no nos llamamos, hermano, testigos de Jehová nosotros. Y mire, mi hermano, no tenemos ningún problema entonces en llamarles ruselianos mejor, ¿verdad? ¿Quién era en realidad el fundador de los testigos de Jehová? ¿Quién era Carlos T. Russell? Y escúcheme, a ellos no les conviene que usted sepa esta historia, por eso es bueno que usted la estudie, la lea y la comparta en su Biblia y les lea un poco de esta historia y dígale, si ese es tu fundador, déjame decirte que me da vergüenza, me daría pena llamarme testigo de Jehová. Carlos T. Russell, hermano, sufrió varios procesos judiciales. El fundador de los testigos de Jehová fue muchas veces llevado a los tribunales humanos. ¿Por qué? Por casos de inmoralidad, acoso sexual, por negocios fraudulentos, por el divorcio, y en la propia corte se perjuró diciendo que sabía griego. Y después, hermanos, dando evidencias de que no lo sabía. Vendía trigos milagrosos a sus fieles, tipo pare de sufrir, a precios exorbitantes que habían de producir 15 veces más que la cosecha normal, pero se descubría que no daba más que el trigo ordinario. Vendía frijoles mileniales, semillas maravillosas de algodón, y a los que estaban en la verdad, remedios para la apendicitis, tifoidea y cáncer. Ese es el fundador de los testigos de Jehová. Ese es su récord: inmoralidad, engaño, estafa, mentira. Qué triste debe ser un testigo de Jehová o un falso testigo de Jehová. Mientras nuestro Cristo, hermano, nuestro fundamento es Cristo, para los falsos testigos de Jehová era este pobre y miserable hombre llamado Carlos T. Russell. Ellos le van a decir que no. Ellos le van a decir, no, nosotros seguimos a Cristo y somos seguidores de Cristo. Pero Cristo no enseñó nunca lo que Carlos T. Russell enseñó. Primero los Corintios capítulo 3, 11 dice, hermano, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Quiero corroborar si es lo que dice. Primero los Corintios 3, 11, porque lo estoy diciendo de memoria. Tal vez me puedo equivocar. Dice, eso es, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, Jesucristo. Fíjese bien. También Russell, hermano, era un falso profeta, así como lo escucha. Carlos T. Russell, fundador de los Testigos de Jehová, era un falso profeta, ¿verdad? Él dijo, hermano,
que dentro de los siguientes 25 años todos los gobiernos actuales no existirían. Esto sería en 1915. ¿Qué pasó? Su profecía no se cumplió. Dijo que en el año 1915 las iglesias cristianas serían destruidas, ignorando la promesa de Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Dijo que la batalla de Armagedón sería en 1915, según Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 16, que habla de la batalla de Armagedón. Él dice que tendría lugar en 1915. No ha sucedido, no ha pasado, porque es un hecho escatológico para los últimos tiempos. Escatos, lo último, logía, lo que se estudia, lo que se sabe, lo que se estudia de los últimos tiempos. Él dijo que para el año de 1914 la Iglesia Católica acabaría. Si bien es cierto, hermano, la Iglesia Católica cada vez está menguando en cuanto a sus creyentes, no se ha acabado. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Vamos a leer Deuteronomio 18:22. Deuteronomio 18:22, por favor. Y enséñele este pasaje a un falso testigo de Jehová. Y dígale, ¿por qué ustedes siguen a un falso profeta que dijo tanta mentira cuando la Biblia, mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio 18:22? Dice así, Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová, como lo hizo Russell, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. La misma palabra de Dios nos dice, nos enseña que ni siquiera hay que prestarle atención, que no hay que ponerle mente, que no hay que creer, ni siquiera hay que tenerle temor ni respeto a una persona que habla una profecía que no se cumple. ¿Cuántas profecías habló este hombre que fueron rotundo fracaso y mentira? Ese es el fundador de los falsos testigos de Jehová. El falso profeta, hermano, para poder dar sus enseñanzas y engañar a la gente, afirmó que sería mejor leer sus 6 volúmenes de estudio sobre la Escritura que leer la propia Biblia. Oiga lo que dijo este hombre. Este falso profeta dijo, es mejor leer los 6 volúmenes de estudio sobre la Escritura que leer la propia Biblia, es lo que le digo. La característica, mi hermano, de las sectas es que ponen en primer lugar a su líder, su enseñanza, su escrito, que a la misma Biblia. Ese es el problema. Vamos a hacernos algunas preguntas, hermano. 1. ¿Usted estaría de acuerdo de formar parte de una religión cuyo fundador no solo fue un mentiroso, estafador y falso profeta? Pongámonos a pensar, número 2, si esta hubiera sido la verdadera doctrina que un creyente debía seguir, ¿por qué comenzó hasta en 1884? Si esta es la iglesia verdadera, ¿por qué no hay perpetuidad? ¿Por qué no hay registro de otra gente que haya enseñado esto, sino hasta 1884? La iglesia verdadera primitiva no enseñaba lo que enseñan los falsos testigos de Jehová, los russellianos que hoy conocemos. ¿Acaso todas las personas antes de 1884 murieron entonces en el error? ¿O acaso la promesa de Cristo de Mateo 16:18 falló? Antes bien, hermano, a la luz de la palabra de Dios podemos decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El día de hoy hemos comenzado a hablar acerca de la primera parte, el estudio acerca de los falsos testigos de Jehová.